Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Cordero de Gloria. Que tu presencia esté con nosotros todos los días de nuestra vida, para que podamos ver días buenos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, Señor, y amén. Denle fuertes palmas al Señor, la iglesia, y se sientan, por favor, la iglesia del Señor. Estamos viviendo los tiempos finales. ¿Cuántos creen que vivimos tiempos finales? Y estos tiempos finales, amado hermano, están trayendo muchas repercusiones a lo que es la vida espiritual de muchos cristianos, evangélicos, pastores, evangelistas, ministerios de alabanza. Pero ¿sabe cuál es el problema que está sucediendo en los ministerios, en las iglesias, en los ministerios de alabanza? El problema de todo eso es que Dios no está en el asunto. Pero cuando Dios está con una iglesia, cuando Dios está con un ministerio, las cosas siempre van a obrar para bien. Por eso la palabra dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, dice la palabra. Entonces, cuando Dios está con nosotros, vemos la mano de Dios. ¿Cuántos han visto la mano de Dios? Cuando Dios está con nosotros, Él abre camino en medio del mar. ¿Sí o no, iglesia? Cuando Dios está con nosotros, parece que el gigante no es gigante. Nótese la diferencia entre Saúl y David. Saúl miraba al gigante Oiga, Saúl estaba tan afligido, preocupado y angustiado. Pero llega David. Una gran diferencia entre Saúl y David. David llega, y en el momento que David llega, Goliat grita: vamos, envíen a un hombre de entre vosotros, pueblo de Israel, para que pelee contra mí. Oiga, y David oye y dice: ¿y quién es ese incircunciso que le está hablando al pueblo de Dios? La diferencia entre un hombre que tiene a Dios y un hombre que se alejó de Dios. Ahora meditemos nosotros en nuestra vida. ¿Dios está con nosotros o Dios se alejó de nosotros? Meditemos en estas cosas y reflexionemos. Cada uno de nosotros sabe la condición espiritual que vivimos delante de Dios. Cada uno de nosotros sabe la vida que lleva delante de su Señor. ¿Sí o no, iglesia? Yo no vine a juzgar a nadie, ni usted me puede juzgar a mí, sino que cada uno de nosotros somos conscientes de la vida que llevamos delante del Rey. Y es por eso, denle fuertes palmas a Jesucristo, el Hijo de Dios. Aleluya. Y vemos la gran diferencia. Saúl tenía miedo. Saúl dijo: esto no va para bien. El pueblo de Israel estaba amedrentado. Y Goliat se mofaba de cuántos el diablo se está mofando hoy día. Y dice: mira, como ya no tienes presencia de Dios, ahora haz esto, haz aquello. ¿Cuántos ministerios de alabanza han perdido el enfoque de la presencia de Dios en su vida? Y por eso es que se ven en la grave necesidad de meter luces, de meter humo, de poner, amado hermano, ritmos mundanos en las iglesias. Por eso, ¿por qué? Porque cuando la presencia de Dios se va de un ministerio, de una iglesia, empiezan a meter al mundo en sus altares. Pero no la iglesia que espera a Cristo, no la iglesia que va para el cielo. Cuando la presencia de Dios está en una iglesia, ahí hay victoria. Alabado sea Dios. Oh, Espíritu Santo, Él está aquí, hermano. Yo lo puedo sentir. Espíritu Santo. ¿Cuántas veces nosotros hemos necesitado la ayuda de Dios y Él ha acudido a nuestro socorro? ¿Sí o no, iglesia? Nuestro hermano director del grupo, hermano, explicaba algo importante y él dice: me he sentido solo, me he sentido desamparado, me he sentido sin ayuda, pero Dios no lo ha abandonado. Dios ha estado ahí, Dios ha peleado por él, Dios ha estado en medio de su pueblo. Alabado sea Dios. Y yo sé que si todos nos pusiéramos a testificar en esta iglesia, tenemos mucho que contar de lo que Dios ha hecho con nosotros. Amén, iglesia. Por eso le traigo este ejemplo.
El tema del aniversario es: la presencia de Dios está con nosotros. Y eso es lo que no se debe de perder en un ministerio de alabanza. Cuando se pierde la presencia de Dios en un ministerio, vuelvo y repito, empiezan a acudir a cosas que no van con la palabra, que no van con el mensaje del Señor. Las mujeres empiezan a cortarse el pelo, las mujeres empiezan a subir con tacones, empantalonadas a los altares. Los varones hoy día hasta depilados suben a los altares. Hermano, hay que reprender ese mundo, hay que reprender ese diablo que se está metiendo en los altares. Alabado sea Dios. Amén. Mira la gran diferencia entre la posesión de Jericó y la posesión de Ai. Cuando Josué, oiga hermano, escucha, ya voy a terminar. A su nombre. Mira la gran diferencia. Cuando Josué llegó a rodear Jericó, Dios estaba con ellos, ¿sí o no? ¿Cuántos han leído la Biblia? Que muchos hermanos ven más Facebook y TikTok que la palabra de Dios. Alaba la gloria. Y por eso están llenos de TikTok y de palabra. A su nombre. Bien actualizados tienen el iPhone 20, pero no la palabra de Dios. La Biblia ya las hojas se les está cayendo y no compran otra. Prefieren andar un iPhone nuevo que una Biblia nueva. Se fue el gozo, hermano. Cristo vive y a su nombre. Dele fuertes palmas al Señor en esta noche. Y por eso vea la diferencia entre la posesión de Jericó y la posesión de Ai. Dios le dice a Josué: ve, rodea a Jericó por 7 días consecutivos. Josué iba seguro, ¿sí o no, hermano? Josué iba con la coordenada de Dios porque Dios estaba con ellos. No hay momento ni victoria más hermosa, ni guerra más linda cuando Dios está contigo. No hay batalla más poderosa que cuando Dios está contigo. Cuando Dios camina contigo, usted va seguro, usted va hacia la victoria. Usted dice: ya la victoria es nuestra. Usted dice: la victoria la tengo ganada. Ese día Josué emprende el viaje. Primer día, una vuelta a todo Jericó. Segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día y el séptimo día. Josué obedece las coordenadas que Dios le había dado para poseer y derribar los muros de Jericó. Ese día le dieron 7 vueltas. Cuando iban en la número 6, en la séptima el Señor le había dicho a Josué que los sacerdotes con el arca por delante suenen las trompetas y el ejército grite: gloria a Dios y aleluya. Y cuando daban la séptima vuelta, ellos iban adorando a Dios, ellos iban tras la victoria, ellos iban tras la victoria. Alabado sea Dios. A su nombre. Y si o no nos alegramos por la victoria de Jericó. Pero ahora, ¿qué sigue, pastor? Sigue la posesión de Ai. ¿Qué sucedió? Cuando Josué mandó espías a Ai, los espías venían bien contentos, bien seguros de sí mismos, y venían felices, diciendo: Ai es nuestra, Ai ya la tenemos, es pequeña, nosotros somos muchos para Ai, solo manda 30,000 soldados. Entonces Josué se confía, porque había un problema, que Josué no consultó a Jehová. Y ese es el problema cuando tomamos decisiones sin Dios. ¿Sí o no, hermano? ¿Cuántos de nosotros, cuando el pastor nos dice: siervo, tráiganos la lectura, siervo, queremos un líder, siervo, queremos un chofer de vanes? ¿Y qué dice el hermano? Voy a orar, dice. Pero cuando lo mandan a comprar el carro al dealer, no ora y bien endeudado sale. Alabado sea Dios. Y es que para la obra de Dios oramos y oramos, pero para las cosas que hermanos, que no tenemos, oiga, a su nombre. Y es por eso que caemos, que fracasamos, porque no oramos para las cosas que realmente lo aprueban. Cuando usted ya es miembro de la iglesia aposento alto, usted ya no tiene que estar orando para tomar una lectura. Usted va a orar para que Dios lo use, para que Dios lo respalde, no para decir: voy a orar, pastor. No, cuando usted ya es miembro de la iglesia, usted ya es parte de los guerreros y usted
que está dispuesto a ejercer, hermano, su llamado. Alabado sea el Rey. Entonces, ¿qué sucedió cuando Josué le dice al pueblo, vamos contra Ai? ¿Qué pasó ese día? Dice que murieron muchos israelitas cuando se enfrentaron a Ai. ¿Por qué? Porque Dios no iba con ellos. Vea la diferencia entre la posesión de Jericó y la posesión de Ai. Cuando fueron a Jericó salieron en victoria, ¿sí o no, iglesia? Pero cuando fueron contra Ai, ¿qué pasó? Fueron derrotados. ¿Por qué? Porque había pecado. Porque había pecado entre el pueblo, dice la palabra. Dice que Acán había agarrado un lingote de oro y un manto babilónico, y eso era abominación y anatema delante de los ojos de Dios. Y ese es el problema hoy día con los ministerios de alabanza, hermano, que suben anatema a los altares. Y por eso no crecemos espirituales. Por eso es que el diablo está derribando muchos ministros de alabanza. Porque está más abrazando al mundo que la santidad de Dios. Amén. Por eso le decía que hoy da vergüenza ver muchos ministros de alabanza con las cejas depiladas, con el pelo, hermano, con chupada de mango, el garrobo aplastado. Alaba la gloria a su nombre. Y las hermanas suben con aretes depiladas, pintadas, todas rapadas, con tinte en el pelo. No, obviamente no estoy hablando de esta iglesia. Si hay uno que se arrepienta, a su nombre. Porque ese uno está estancando el crecimiento espiritual de los demás. Y ese uno va a ser siempre un problema. Ese uno tiene que arreglarse y ponerse a cuenta con Dios. Dice la palabra que cuando Dios le dijo a Josué, no hubo victoria, porque hay pecado dentro del pueblo. Y cuando hay pecado, Dios no está con nosotros. ¿Sí o no, iglesia? Y la Biblia lo dice, no se enoje conmigo. Es la palabra, porque el Señor Dios de los ejércitos le dijo, no se puede obtener victoria cuando hay pecado. Y lo más, ¿cómo se puede decir esta palabra? Lo más serio es que el ministerio de alabanza optó por ponerle al ministerio Jehová reina. A su nombre. Y si Jehová reina, ¿qué quiere decir Jehová reina? Que Él es mi rey, Él es mi Señor, Él decide por mí, Él toma las decisiones por mí, Él decide por mí. Yo hago lo que Él dice que yo haga, yo camino como Él quiere que yo camine. Amén, iglesia. Jehová reina quiere decir Jehová es el dueño de mi vida. Yo no hago con mi cuerpo lo que yo quiera. Sí, pastor, yo estoy pensando ponerme un tatuaje en el pecho que diga Cristo viene. No, ya no puedes hacer lo que tú quieres. Pastor, yo estaba pensando en el Señor ponerme un arete que diga Cristo te ama, o una pulserita, porque hoy día dicen muchos cristianos, pero pastor, la pulsera dice Cristo te ama. Ya no se puede. No estás en el mundo y no eres pollo comprado para andar marcando tu cuerpo con cosas que no van. Alabado sea Dios. Es tiempo que la iglesia viva la santidad de Dios. Amén. A su nombre. Y muchos cristianos hoy con cadenas en los pies, marcas en los pies, hermano. ¿A quiénes le poníamos marca en nuestros países nosotros? ¿Se acuerdan? A los pollos, decía nuestra mamá, el del hilo rojo es mío, decía. Y la otra de la vecina, el del hilo azul es mío. Así parecen muchos cristianos pollos comprados. Pero nosotros ya no necesitamos andar colgando nada en el cuerpo. Nosotros no necesitamos andarnos marcando el cuerpo ni poniéndonos adornos en el cuerpo. Hoy el adorno que debe de brotar en nosotros es la presencia de Dios. La presencia de Dios debe de fluir, debe de brotar, debe de andar en nosotros para santidad. Alabado sea Dios. Amén, iglesia. Oiga la diferencia entre estos dos grupos. Hablaba de Saúl y David. Cuando David iba, dice que oyó: ¿quién es este gigante incircunciso que viene a amedrentar el pueblo? David, siendo un joven de 17 años, pero tenía lo más hermoso que era la presencia de Dios.
Y cuando se tiene la presencia de Dios, no tienes miedo a enfrentar el gigante de la prueba, el gigante de la corte, el gigante de un problema que te esté agobiando. Cualquier gigante que venga contra ti, lo vas a derribar si la presencia de Dios está contigo. Por eso cuando Dios le dijo a Moisés: mira, Moisés, ya no voy a ir con ustedes, pero mi ángel irá. Moisés se preocupó, hermano, y dijo: Jehová Dios mío, si tú no vas conmigo, yo no voy. Porque tan vital y tan importante es que la presencia de Dios esté en su iglesia, en el pueblo, en los ministerios de alabanza a su nombre. Y es triste ver muchos ministerios de alabanza que hoy día, hermano, la vestimenta, todo lo que hoy se están poniendo encima para llamar la atención. Los varones usan sus zapatos, hermano, que viene la punta así y sube para arriba como que fuera Aladino. Ni ha subido al altar cuando la punta ya está arriba. A su nombre. Y uno se queda impresionado cómo el mundo se ha metido a las congregaciones. Otros vienen a cantar como charros, hermano, y con el sombrero, cuando la Biblia dice: el hombre no se cubra la cabeza para cantar, para orar, para profetizar. El hombre no se debe de cubrir la cabeza porque deshonra su cuerpo, dice. Afrenta su cabeza. ¿Sí o no, hermanos? Y la mujer no se corta el cabello. A su nombre. Las puntas, pastor, las puntas. Como que si de la punta creciera el cabello. Si yo me lo quito, pastor, para que me crezca. ¿De dónde crece el cabello? ¿De la punta o de la raíz? De la raíz. Pero el diablo las engaña, le dice: córtate 4 dedos. Dice: no, 4 cuartas se cortó. Alaba la gloria. Pero estamos hablando de 4 dedos de distancia del cabello, no de los dedos de la mano. Alaba la gloria. Y allá viene la hermana ahora bien, ¿verdad? Bien mochado, hermano, el cabello, bien cortito. Y ahora ella quiere hasta danzar, alaba la gloria, quiere hasta profetizar. Y eso es el problema. Cuando se pierde la presencia de Dios, también se perdió el temor a Dios, alaba la gloria. La gente que ya no tiene la presencia de Dios, ya hace lo que quiere, come lo que quiere, anda como quiere, vive lo que quiere y se va donde quiera. Por eso el Señor le dijo a Pedro: cuando era niño ibas y hacía lo que quería, pero hoy te ciñe alguien más, y el que nos ciñe y nos guía es el Espíritu de Dios. Él nos redarguye de todo pecado. A su nombre sea la gloria. Vea la diferencia entre tener a Dios y estar lejos de Dios, hermanos. ¿Sí o no es una bendición tener a Dios? Cuando tienes a Dios, Dios te abre las puertas. Y sin que usted ande llamando, porque hoy día la gente hasta se ofrece. A mí me llama y el pastor, cuando tenga un día libre, invíteme a predicar. No, hermano, así no trabaja Dios. ¿Quién vive? Y le digo yo: sí, la iglesia está abierta. A ver cuándo me invita, pastor, a su iglesia. Sí, la iglesia está abierta. Cuando quiera llegar, llega, le digo. Y nunca llega. ¿Por qué? Porque están esperando que uno los invite a predicar. Alaba la gloria. Hermano, usted cuando Dios te llama no tienes que andarte promocionando. Es Dios el que te promociona. Es Dios el que pone en el corazón de los hombres invitarte a llevar la palabra, invitarte a cantar, invitarte a compartir la palabra. Pero ¿cómo logro eso, pastor? Cuando estás cerca de Él, cuando te acercas a su presencia, cuando vives en su presencia, cuando caminas con Él. Entonces tú no tienes que hacer nada, porque Él lo hace todo. Y cuando Él lo hace todo, Él lo hace perfecto. Él te lleva a lugares donde tú nunca has conocido, y Él te usa, te respalda, y no tienes que hacer nada para engrandecerte, sino para engrandecer el nombre de Dios. A su nombre. Y por eso le dije: los felicito, ministerio de alabanza. Porque yo he ido a iglesias, hermano, donde por misericordia me han invitado a predicar con luces allá atrás. Y me ha tocado hablar lo que he hablado hoy aquí, alaba la gloria. Y aquí pues me siento más libre porque no hay nada de eso. Pero allá es una batalla como predicador.
Pero tengo que hacerlo porque en aquel día Dios me va a demandar esa cosa también a mí como predicador y portador de la palabra. Cuando Dios venga me va a decir: Eladio, ¿por qué no hablaste la verdad? ¿Por qué no predicaste el mensaje de salvación? ¿Sí o no, iglesia? Por eso es que Dios nos llama a predicar la verdad y no vamos nosotros a hablar lo que a nosotros nos gusta. Yo le pregunté a Dios: Dios mío, ¿qué quieres que le lleve a tu siervo? ¿Qué quieres hablarle a la iglesia que llega a gozarse? Señor, háblame. Y el Señor me dijo: mira la diferencia entre tenerme a mí y caminar sin mí. Alabado sea Dios. Y Él me hizo entender que si yo me alejo de Él, ¿quién soy? Alaba la gloria. Pero si estoy con Él, los hermanos, lo tengo todo. Si tienes a Dios, lo tienes todo. No te hace falta nada, porque con Él eres victorioso en el nombre de Jesús. A su nombre. Y no hay victoria más grande cuando tienes a Dios de tu lado. Mire cuántos jóvenes fracasando hoy día porque se alejan del consejo del Padre. Los jóvenes hoy día fracasando, jóvenes muriendo en las calles, jóvenes agonizando en las calles, jovencitas, hermanos, prostituyéndose en las calles. ¿Por qué? Porque no quisieron recibir el consejo de sus padres y de su madre, y hoy viven desamparados, solos y desnudos allá afuera. Pero cuando recibes el consejo, te mantienes, te guardas y recibes la palabra y entiendes que sin Dios no somos nada y sin el consejo perecemos. Por eso la palabra nos enseña a nosotros y nos dice que es necesario tener la sabiduría de Dios. El proverbista dijo: yo también fui hijo de mi padre y de mi madre, y también único, dice, y recibí los consejos de papá y de mamá, y por eso me llevaron hasta este lugar. ¿Sí o no, hermano? Cuando Dios está contigo, sabes tomar decisiones. A su nombre. Pero cuando Dios se aleja de nosotros, empezamos a claudicar y empezamos a recibir consejos y a mirar otras cosas que ya no nos están llevando a la presencia de Dios. Amén. Y es por eso que hoy día, hermanos, estamos viviendo los tiempos finales. Hoy hay bronco cristiano, hoy hay buki cristiano, hoy hay temerario cristiano, hoy hay, hermanos, de todo. Alaba la gloria a su nombre. Y muchos de ustedes andan los discos ahí, no se hagan. El águila para semejante tarea.
Cuando el siervo me llama, me dice: pastor, queremos que nos traiga la palabra. Y yo le digo: Dios, ¿quién soy yo, Señor, para llevar la palabra a un pueblo? ¿Quién soy yo? Pero el Señor me dijo: ve, yo iré contigo. Y eso es lo más lindo, cuando Dios te dice: yo iré contigo. Porque cuando Él va contigo, usted entonces toma tranquilidad y va confiado que no serán sus palabras, que serán las palabras de Dios en ti. Alabado sea Dios. Amén. Y cuando usted va a ir a un evento, que lo inviten a tocar a una iglesia, no escoja las alabanzas que a usted le gusten. Pregúntele a Dios qué alabanza quiere tocar en ese lugar. Amén. Dígale: Señor, ¿qué quieres que cantemos allá, papá? Porque mira, hermano, no hay gozo más grande de un ministerio de alabanza que la iglesia llore en la presencia de Dios. Que la iglesia sea tocada por la presencia de Dios a través de las alabanzas. Alabado sea Dios. Amén. Porque en la música cualquiera puede danzar al ritmo del son, del tamboril, de la trompeta, de cualquier instrumento. Muchas iglesias, hermano, en los coros danzan y brincan y hacen un desorden en las congregaciones. Cualquiera hace eso, porque la música es lo que hace, te mueve tus sentimientos y tus emociones. Pero cuando hay presencia de Dios, con músicos y música, usted siente la gloria de Dios. Usted sabe que es Dios el que lo está ministrando. Y usted llora, y usted se quebranta, y usted dice: gracias, Señor. ¿Sí o no, hermano? Aún ahorita en la palabra usted puede decir: gracias, Señor, porque tú me estás hablando. Eso es donde la presencia se mueve. Cuando Dios está con nosotros, hermano, y la palabra se te predica, usted empieza a reconocer que somos necesitados de Él y que decimos: Señor, sin ti no soy nada. Tu presencia lo es todo en mí. Llena mi lámpara, Señor. Llena mi vasija esta noche. Revísteme de poder. Quiero ser lleno en el nombre de Jesús. Amén. Y esa es la victoria. Cuando Dios está con nosotros, no tiene miedo de los problemas, de las batallas, de la lucha, y va confiado hacia la guerra. Gedeón le dijo al Señor: Señor, ¿quién soy yo? Pero Dios le dijo: yo iré contigo, Gedeón. ¿Obtuvo victoria Gedeón, sí o no? La victoria fue segura. Y aún Dios, habiéndole hablado a Gedeón de muchas maneras, dice que Gedeón se acercó al campamento de los madianitas, hermano, donde estaban aquellos, y empiezan a contar un sueño. Y dicen: mira, yo vi una rueda de pan, una rodaja de pan que venía sobre nosotros. Dice que contaban aquellos hombres, y Gedeón escuchó y dijo: esto no es ni más ni menos que la mano de Jehová entre nosotros. Y eso es lindo, cuando tú sabes que Dios está contigo, y que aunque la prueba sea tan difícil, y aunque sientas que ya no puedes, tú dices: Dios está conmigo, Dios va conmigo, oh, Él está en medio de nosotros. Amén. Por eso, los que ministramos en el altar, no importa si eres cantante, músico, predicador, vivamos en santidad. Porque con uno que ande pecando y suba al altar, contamina al pueblo. Y se pierden grandes victorias por uno que ande torcido y en pecado y esté tomando privilegio en la iglesia. Porque imagínense, un hombre que se robó el anatema hizo que muchos hombres murieran allá afuera. No podemos nosotros jugar con el altar de Dios. O somos o no somos. O estamos o no estamos. O te decides o te quedas. Una de dos. El apóstol Pablo dijo unas palabras bien claras, hermano, cuando habló a la carta de los Gálatas. Y él dijo en los Gálatas, cuando habla de las obras de la carne, dice: sobre estas cosas, dice, todos los que practican estas cosas no heredarán el reino de los cielos.
Y nosotros muchas veces le llamamos pecado a un adulterio, a una fornicación, a un homicidio. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Que las cosas que contaminan al cuerpo, donde mora el Espíritu Santo, que es iras, enojos, pleitos, contienda, disensiones, herejía, hermano, hechicería, todo lo que se vive muchas veces dentro de nuestras propias vidas. ¿Cuántos cristianos amargados dividiendo iglesias, hermanos, metiendo contienda en los hermanos y hablando de su hermano, y creen que van para el cielo? No, al cielo no se llega con espíritus inmundos. Al cielo solo van los que tienen los frutos del Espíritu. Amén, iglesia. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu, pastor? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Oiga, sobre tales cosas no hay ley. ¿A quién han parado por ir al límite allá afuera? A nadie. Y le llamamos prueba cuando va a 100 en la 95 y el límite es a 65. Pastor, a la 1 de la mañana el pastor descansando, durmiendo, está alaba la gloria. A su nombre. Y el pastor, estoy pasando una prueba bien terrible, pastor. En serio, hermano, ¿qué le pasó? Mire, el policía me paró. ¿Y por qué lo paró? Bueno, él dice que a exceso de velocidad. Yo venía bien, pastor. Bien mal, alaba la gloria. Y le llamamos prueba a nuestras consecuencias, ¿verdad, hermano? Se fue el gozo, hermano. Pero así es. Le llamamos prueba a las consecuencias. Pastor, ore por mí que me quieren correr del trabajo. ¿Pero por qué? Es que le contesté al jefe, un cristiano y líder y músico, a su nombre. Sí, pastor, fíjate que ore por mí porque me van a correr la compañía, dice el jefe, que ya no me aguanta. ¿Y por qué no lo aguanta? ¿Por predicar a Cristo? No, pastor, es que cuando él me dice pinta la pared, yo le arranqué el beis, alaba la gloria. En lugar de obedecer, desobedezco. Y por eso mucha gente le cree, le llama prueba a las consecuencias que están haciendo. No le llames prueba a lo que no es realmente una prueba. Hermano, sea sincero, diga, fallé, pequé contra Dios, pero hoy yo quiero arrepentirme, quiero volverme a Dios, quiero convertirme a Dios. No le llames prueba a las consecuencias. Reconoce tu pecado, reconozcamos nuestra falta y vengamos delante de Dios y le digamos: Dios, yo soy el culpable, papá. Yo soy el que pecó, el que fallé. Yo soy, Señor. No culpes a tu hermano, no culpes al pastor o a tu líder, o no culpes a nadie. Reconoce tu pecado y Dios te prosperará, porque dice la palabra que el que encubre su pecado no prosperará jamás, pero el que lo confiesa alcanzará de Jehová misericordia. A su nombre. Y por eso tenemos que seguir predicando este santo evangelio, para que los ministerios de alabanza se mantengan en la línea de Dios. Amén. ¿Cuál es la verdadera alabanza? Dijo el apóstol Pablo: alabar a Jehová con cánticos espirituales, dice. ¿Verdad, hermanos amados? ¿Y cuáles son los cánticos espirituales? Aquellos que llevan a la iglesia a quebrantar su corazón delante de la presencia de Dios. Cuando la iglesia derrama su alma y dicen: quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, ahí es donde la iglesia entra en la presencia de Dios. Mire, estas alabanzas lo llevan a uno a reconocer que sin Dios no somos nada. Amén. Pero muchos de nosotros ya no queremos esas alabanzas. Nos gusta la emoción, nos gusta que los sentimientos, hermanos, se alteren. Alaba la gloria a su nombre. Y por eso se pierde el enfoque de la santidad. Ya no copies a otros grupos o ministerios que porque ellos son famosos. No, yo quiero ser como Miel San Marcos, tan más arruinados que el diablo. Tenga cuidado. Copia a Cristo, a su nombre. Métase a servir a Dios. Dios es el único que nos va a fortalecer en la prueba.
Hermanos, vivamos en la santidad. El Rey está cerca. Y por eso me veo en la necesidad de predicar este mensaje. Porque ahorita que están bien, ahorita que van en la batalla, no quiero que se desvíen del camino, sino que se mantengan en la santidad de Dios. Amén. A su nombre. En el evangelio no debe de haber favoritismo. No, que porque es mi hijo yo lo tengo tocando y por eso yo lo... No, si está torcido, siéntelo. A su nombre. No, es que es mi primo, por eso le di la trompeta. Es mi tío, por eso le di el bajo. No, si está en adulterio, siéntelo. Si es la segunda mujer, siéntelo. ¿Quién vive? Y por eso nos estancamos por el pecado que hay escondido. Pero la palabra llega a tiempo, iglesia. Vamos a despertar y no vamos a dejar que el diablo derribe lo que tanto te ha costado. Que el Señor reprenda al diablo, su demonio, en el nombre de Jesús. Amén, iglesia. Y voy a ir terminando, hermano. Yo sé que usted no quiere que termine, pero vamos a avanzar. A su nombre. La oración de Gedeón fue una oración eficaz y en victoria. Mire, Gedeón le dice a Dios: ¿quién soy yo? Y Gedeón pidió señales y Dios le demostró que iba a ir con él, ¿sí o no, iglesia? Y fue una victoria cuando Gedeón vio 32,000 que iban a la guerra con él. Gedeón se alegró, ¿verdad, hermano? Pero después Dios le dice: no, son muchos. Gedeón, despide a los que tienen miedo. Y se fueron, amado hermano, el Señor, 22,000. Gedeón dice: pero Señor, ahora solo me quedaron, ¿verdad? 9,000, alaba la gloria. O 10,000. Y entonces, ahora el Señor le dice: llévalos al río y despide a los que beban el agua como un perro, alaba la gloria. Y fueron, hermanos, 9,700 y solo quedaron 300 hombres. Y los enemigos eran como la arena del mar, como langosta, dice la palabra. Pero ¿cuál fue la victoria? De que Gedeón no iba con su fuerza. Él ya iba confiando en que Dios iba a pelear la batalla. Él iba tranquilo porque Dios iba a darle la victoria a su nombre. Es bonito el tema. La presencia de Dios está con nosotros. Pero ¿qué? Si se apartara esa presencia, fracasamos, ¿verdad, hermano? Fracasamos. Y ese día Gedeón, cuando llegó con los 300, llevaban todos tea. Y adentro de la tea llevaban como una veladora, luz adentro de la tea. Oiga. Y dice que cuando sonara la trompeta, iban a quebrar todas esas, ¿cómo se le llama? Los trastes que llevaban, alabado sea Dios. Y cuando lo sonaron, dice que los enemigos, cuando los quebraron, ¿qué pasó con los enemigos? Se confundieron. ¿Qué sucedió? Entre ellos se mataron. El que no tiene la presencia de Dios, entre ellos mismos se matan, alaba la gloria a su nombre. Pero el que tiene la presencia de Dios restaura, ayuda, levanta, exhorta, anima y fortalece, ¿verdad, iglesia? Dios no me mandó a derribar a nadie aquí, me mandó a exhortar y animar y alentar al pueblo a que vivamos en la santidad, a que nos encaminemos en la verdad de Dios, para que seamos una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, alabado sea el Rey. ¿Cuál es la meta cuando nosotros, hermanos, coronemos la carrera? Que Dios diga: buen siervo y fiel. ¿Sí o no? Gedeón se sintió feliz cuando vio su victoria. Y dijo: Dios entregó a los enemigos en nuestra mano. ¿Por qué? ¿Por qué Gedeón reconoció que Dios los entregó? Porque solo eran 300 y con 300 no se mata un ejército. ¿Sabe qué se está oyendo ahorita de la guerra que está pasando entre Ucrania y Rusia? Dice, están sacando la noticia que los rusos se están retirando. Y Ucrania, hermano, es chiquita. Ucrania es pequeño. Es pequeño en comparación de Rusia. Pero ¿qué dice? Ucrania, hermano, ha tomado ventaja y ha resistido. ¿Pero por qué? ¿Cuál fue la noticia que leímos hace un tiempo atrás? Dicen, y la iglesia en Ucrania está aumentando la membresía. La iglesia, cuando se une a orar, hermanos, son una iglesia poderosa. Una iglesia que no hay diablo que le haga frente. Alabado sea Dios. ¿Sí o no, iglesia?
Y ahora dice la noticia, estaba yo viendo la noticia y dice de que Rusia está retirando sus tropas porque quiere llevarlas a otro lado, porque en ese lado donde estaban no han podido obtener la victoria, no han podido poseer esa ciudad. ¿Pero qué? ¿Fue Ucrania? No, fueron las oraciones de un pueblo a favor de una ciudad. Eso es lo que da la victoria, hermanos. A su nombre. Y por eso nosotros nos damos cuenta. La única victoria está en vivir esta palabra. Vivamos la palabra, caminemos en ella y andemos en ella. Ministerio Jehová reina. ¡Ánimo! Dios está con ustedes, pero vamos hacia adelante. No dejemos que Satanás, el diablo, nos desanime. Que este mensaje no sea para debilitarse, sino para enderezarte. Que este mensaje sea para despertar tu sentimiento hacia la misericordia de Dios. Que no nos acomodemos a mirar otros ministerios que han crecido, pero hoy están más mundanos que cristianos. Oiga, amado hermano, no importa si Dios no lo saca de estas cuatro paredes. Lo importante es que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Eso es lo más importante. A su nombre. ¿De qué sirve que la gente nos reconozca si allá arriba ni nos conocen? ¿Sí o no, iglesia? Ánimo. Si Dios no está contigo y te has sentido solo, sin fuerza, sin ánimo, yo te animo. Ven, quiero orar por ti ahora. Cobra fuerza. Esfuérzate y sé muy valiente, dice la palabra. Hay alguien entre nosotros que necesita oración, que esté enfermo, que esté pasando una prueba, que siente que ya no puede. La diferencia entre Saúl y David fueron en que David tenía la presencia de Dios y él iba tranquilo confiando en la presencia del Señor. Pero Saúl estaba triste, estaba desesperado. Saúl no sabía qué hacer, porque él sabía que sin la presencia de Dios no podía avanzar. Dios bendiga a mi hermanita que va pasando. Alguien más que necesita oración, que se ha sentido sin fuerza, que ha creído que esto ya no va a avanzar, pero Dios te está llamando y te dice: ven, acércate, póngase de pie a la iglesia y vamos a orar en esta hora. Vamos a decirle: Señor, no te apartes de nosotros.